eso, yo te voy a enviar otro mail con los Sí, documentos que necesitas tener, ¿vale? Hasta que diligencies bien ese formulario. Recuerda que es intraemprendimiento. ok, sí, señor. ¿Listo? Ok. O sea que por no haberlo empezado antes me va a pasar con Saida lo mismo que el semestre pasado. ¿Qué? Pues que según los tiempos ya iríamos atrasados. Sí, correcto. Oh, Sí. ok. Sí, porque, pero pues entre comillas, porque igual tú puedes hacer el proyecto, o sea, digamos, tú tienes 6 meses, son 6 meses. Sí, sí. Entonces tú puedes hacer el proyecto en 3, no sé, sacarlo en 3, y en ese Ok, momento en que tú lo sacas en 3, pues 3 más los 3, ahí son 6. ¿Sí ok. me hago entender? Entonces, lo que sí te recomiendo es que diligencies ese link para yo Sí. en el transcurso de los próximos días enviarte eso, y yo copio a Zaida en ese correo, pues para que ella esté al tanto de que tú vuelves ahorita ahí con ella. ¿Y ella es la única persona encargada de eso? Sí, Ok, sí. La ok, única, tanto para el proyecto de intraemprendimiento como para el proyecto de emprendimiento, de la práctica de emprendimiento, para ok, ambas. Listo, la única que no sería que hicieras práctica empresarial, pero para eso debes tener un contrato de aprendizaje. ok. ¿Listo? Entonces, Sí, para que diligencies eso. Listo, Gerald. Entonces, estuve revisando lo de las páginas. sí. Lo considero bien, creo que yo te contesté en una que difería, ¿lo viste? De pronto, ¿no? Eh, no, En la última que tú dices, creo que la primera no, que tú, señor, no lo reviso. la primera que tú definiste Shopify, ¿te acuerdas? La el almacén de bisutería. Sí, Cuéntame por qué así en tus palabras, por qué sí. lo definiste a nivel de la tecnología, de los aspectos técnicos, del modelo de negocio, de las funcionalidades, así por encimita, lo que te acuerdes. Pues lo que pasa es que según lo que analicé de la empresa, es una empresa no muy grande, no va de pronto a acarrear mucha inversión y pues es una plataforma fácil de manejar. Ujú. Ok. Entonces, tiene plantillas para personalizarlo y no, pues según lo que decía ahí, no se necesita ser un experto para poder manejar la plataforma. Entonces, de pronto por eso pensé que era como la más fácil para esa empresa. Exacto, listo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Cosas importantes, pues, tener presente que, eh, pues, Shopify es económico, tiene las plantillas y las estructuras ya establecidas, lo cual a personas que de pronto no tienen el conocimiento de hacer una programación en código o de una alta gestión de contenido, pues se les facilita. El hecho de no necesitar personal experto o con el conocimiento avanzado para el tema. Eso hace que yo también estaría de acuerdo que Shopify fuera la, 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 la plataforma más adecuada. Ten presente, por ejemplo, que no es una plataforma flexible, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si la empresa comienza a crecer y comienza a llegar a las ventas que tenía establecido? ¿Qué pasaría? ¿Que tendrían que cambiar la plataforma? Ujú. Seguramente tendrían que cambiar la plataforma. Específicamente, ¿cuál sería la razón por la que tendrían que cambiar la plataforma? O sea, yo te estoy diciendo, sí, crecieron, pero ¿cuál es la razón por la cual si crece Shopify ya no les aplica tanto como les podría aplicar otra? La verdad no estoy segura, creería que es porque no tiene de pronto la capacidad para 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 las ventas o la capacidad económica que tiene la empresa, que quiere tener la empresa a futuro. Ajá, más o menos, y está relacionado con el tema. ¿Te acuerdas del tema que vimos del backend y del frontend? Sí, ok, o sea,
tiene lo básico, pero en estructura de pronto de, sí, yo me acuerdo que era en color azul, bueno, otra estructura, espérame, busco la diapositiva para acordarme exactamente. Dale. Ah, bueno, tú lo tienes ahí en la pantalla. Pues esa no es, pero Es más atrás. sí. Bueno, que hay otras partes del... Espérame un segundo, que yo descargué la presentación. Sí, lo que decíamos, o sea, tiene como Shopify tiene lo que es básico, que es como el carrito de compras, la parte como externa, pero hay una parte interna con la que no cumple como con todas las necesidades de la empresa ¿Cuál cuando crezca a vendría a ser futuro. esa parte interna? Espérame, es que no encuentro la presentación. ¿Qué permitiría hacer esa parte interna? Dame un segundo lo busco y ya. No, profe, ¿no lo puedes devolver un segundito en tu No, pantalla? que lo encuentre. Espérame, busco la... No, esto no es. Ah, ok, sí, aquí está la presentación. Está lento. Ok, ¿qué era la gestión de catálogo, la gestión de clientes, la gestión de ofertas? Sí, toda la El parte ERP. logística, el ERP, Ajá, el CRM, toda la parte de entrega de pedidos, de analítica de información, ¿sí? sí. Entonces, pues Entonces, sí, lo que Shopify tú no me tan... decías es eso, que es muy como la parte azulita de la presentación que me habías dicho, que es como el buscador, el inicio, el carro de compras, pero cuando ya la empresa crezca y necesite la gestión logística, pues no, la plataforma no cuenta con eso. Ok, perfecto, listo. Eso con respecto a esa empresa. Ahora, la siguiente era un almacén de cadena, la fábrica de electrodomésticos. ¿Cuál escogiste tú? El desarrollo a la medida. Desarrolla la medida. Listo. Cuéntame por qué desarrollo la medida. Porque es una empresa más grande, es una empresa que de pronto necesitaría unos como más personalizado, no, de pronto no es solo tomar una plantilla y utilizar la plantilla que ofrecen diferentes plataformas, sino que necesitan realizar algo más a la medida de la empresa. Ujú. Y ¿Qué según lo más? que decía ahí, ellos no A tienen nivel de problema. aspectos técnicos. Vete a los eh, aspectos técnicos. mm, bueno, no, no sabe ¿Cuáles son cómo los lo... aspectos técnicos, Gerald? Acuérdate, eso es importante que lo tengas presente. Espérame que ¿Cuáles yo son lo los tengo aquí aspectos técnicos? apuntado. Eh, los aspectos operativos. Espérame porque ahora no lo veo. Funcionabilidad, Ujú, conectividad, tiempos. ujú. ¿Y número de qué? Mantenibilidad, escalabilidad, recursos, redundancia, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, listo, a nivel de aspectos técnicos, entonces vuelve y di por qué el desarrollo de la media, basado en eso. Bueno, es que de pronto o sea, es más fácil que la empresa tenga un soporte como empresa, o sea, que no esté dependiendo de una plataforma. No sé, si de pronto adquirirán, no sé, algo como Shopify o otra plataforma, puede suceder que la plataforma se caiga y que no sean ellos los encargados de darle mantenimiento, sino que simplemente pues es un contrato que se tiene como una instalación o bueno, se compró como la plataforma, pero de pronto no
por no ser propia no se le puede dar el mantenimiento adecuado. Por la capacidad que puede tener la plataforma para atender el número de visitas, el tiempo que dura cada visita, la escalabilidad. Los diferentes, bueno, aunque hay plataformas que ofrecen diferentes tipos de pago, pero es mejor, o bueno, la empresa puede adecuar según las necesidades de la empresa y no pues algo tan general. La capacidad que se tiene para recuperar datos, pues que el proyecto, bueno, la plataforma que crea la empresa va avanzando según las necesidades de la empresa. O sea, puede que ahorita de pronto iniciando no sea una plataforma tan robusta, pero a medida que la empresa vaya creciendo, va a ir ingresando según sus propias necesidades y no con plantillas preestablecidas que ya se tengan. No me acuerdo, no sé qué más. Ok, entonces listo, la que tú planteas está bien, listo, es una alternativa. Yo por lo menos, digamos en mi visión, yo de pronto hubiese escogido Magento. una, sí, Es sí, que no yo lo mentira, pensé. no, Magento no, Ibris. Ah, ok. Lo que pasa es Ibris. que yo estuve comparando Magento y Ibris y decía que no, Ibris no era tan robusto. Y es que no me acuerdo, yo miré un comparativo entre las dos empresas, entre Ibris y Magento, Ajá. y se quejaban bastante. Espérame, miro bien cómo se escribe. Ibris, H-I de yuca, B larga, R-I-S. Te muestro el comparativo que hicieron. Dale. Y decía que no era. Ya está. Espérame, te comparto mi pantalla. ¿Dónde está? ¿Cómo estás presentando? No sé cómo va a ser para presentar yo. Espérate. Creo que ya. Listo. Listo. Aunque todavía no veo. Espera, un segundito. Dice que está como cargando. Se está conectando. Listo. Mira, acá dice Ibris versus Magento. Ujú. Entonces mostraba que Magento muestra pues que tiene como más capacidad, está más actualizado. Espera, como la conexión con las diferentes plataformas está más actualizado Magento. Ujú. Y con Déjame ver, soporte. devuélvete un poquito. Baja, baja, baja. Magento es la primera columna es Ibris, ¿cierto? Sí. Baja un segundo. Ok. Pero entonces mira, por ejemplo, me tocaría entrar un poquito a detallar, pero mira que Magento no tiene conexión con ERP. Yo la verdad no estoy segura, no sé qué es la conexión por ERP. ¿Te acuerdas que hablamos de ERP y creo que debe estar en los archivos que yo te lo mandé? Es todo ese sistema de integración entre áreas. Es ese Ok. sistema internos para que yo pueda tener toda la información en línea de lo que está pasando en la parte financiera, con la parte logística y pues hacer toda esa Ah, parte. ok. Entonces, bueno, eso es para que lo tengamos presente. Baja un poquito, porfa. Official Technical Support, Magento Enterprise, Magento Community. Listo, sube otra vez, porfa, Gerald. Customer Financial, Analytics, Marketing, Product, Shopping, Car, B2B, B2C módulos, Sales Performance, automatización, Large, mira, tipo de cliente, el primero aparece clientes grandes de gran escala y Ah, Magento, ahí donde dice tipo de cliente, ¿estás viendo?
Sí, aquí. Hay clientes grandes clientes a gran escala de proyectos de e-commerce. Y Magento dice medium, o sea, clientes medianos y grandes empresas, o sea, también podría aplicar. Price, SAP, Ibris, bueno, es que tiene SAP, el otro 2000 por mes, claro, Magento. Listo, vale, ¿qué más? Entonces, bueno, entonces yo me iría con Ibris, precisamente por eso del ERP, porque con el ERP tú puedes hacer una integración muy profunda al backend. Y te pregunto, ¿tú crees que esa empresa puede llegar a necesitar una profundidad en backend o no? No recuerdo qué es backend. Acuérdate lo que hablamos ahorita ayer, toda la parte de logística, de clientes, de Ah, CRM, ok, sí. Ay, es que, bueno, anótalo. lo que pasa es que como está en inglés, Sí, lo olvido fácilmente. esto es el Eh, backend. ¿Estás viendo mi pantalla? sí, señor. Esa presentación aún. Ah, sí, es. Ok, vale. La parte azulita es el frontend y la parte de cafecito es el backend. Entonces, Ok. te pregunto, ¿tú crees que necesita un backend profundo, Sí, cierto? por el tipo de empresa, sí. Por el tipo de empresa, por la logística, por los inventarios, por los diferentes puntos que van a tener. Entonces, de cierta forma, Gerald, yo miré con los operadores logísticos, es decir, siento que puede ser más profundo la tecnología de SAP. Es menos flexible, pero te brinda un soporte también robusto entre toda la parte del backend que puedes llegar a necesitar, junto con que te hago una pregunta, ¿la empresa contaba con equipo calificado dentro de la empresa, llamémoslo así, No, pues y según con lo que hablaba recursos? ahí, decía que no tenían problemas si era necesario contratar, pero Ujú, no hablaba de que tuviera ya un equipo ok. capacitado, no. Pero que no, Entonces, habían dos formas de hacer, digamos, ese proyecto. O contrato personas que lo desarrollen o contrato personas que gestionen como un puente entre lo que es Ibris y lo que es la empresa. ¿Sí? Normalmente las empresas hacen eso, compran este tipo de productos como SAP para hacer las integraciones. ¿Vale? ok. Entonces, porque pues es un código más rígido, pero te presta mucho soporte, mucha integración, ya son sistemas probados, ¿sí? Ya es un sistema probado. En el otro caso, digamos, de donde tú lo desarrolles desde cero, pues te toca comenzar de pronto el tiempo se te puede demorar más, ¿vale? Ok, Porque pues hacer un desarrollo desde cero, pues conlleva más tiempo. Acá pues ya tú tienes la estructura, ¿vale? ok, sí, Listo. señor. Y en el último creo que el último es el más enredado, no sé si te pareció a ti, el de, el del tema de la tecnología y de la inteligencia artificial. ¿Recuerdas? No, de pronto, ¿Aló? 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 Gerald, ¿me escuchas? Gerald, Gerald.
Aló, Gerald, se te desconectó. Ay, no te creo. Bueno, entonces, pues sigamos. ¿Tienes minutos o no? Yo creo que sí, no sé, pero bueno, voy a intentar aquí marcarte, ¿vale? Aló. Se te fue, bueno, estás ahí pendiente. Entonces, igual yo acá sigo grabando con las diapositivas para que después entres y mires. ¿Listo? ¿Te parece, Gerald? Y estás pendiente por si te vuelve la luz. Entonces, con el último, estábamos hablando del último. ¿Qué opinas del último? El último tú colocaste que magenta, si no estoy mal. Sí. Bastante conocimiento gratuito. Entonces, teniendo en cuenta el conocimiento que el ingeniero de telecomunicaciones tiene, pensé que de pronto no era tan difícil para ellos, como estaba buscando algo gratuito, y por ejemplo es una plataforma fácil de manejar, pero ellos tenían cierto conocimiento, sí. Pensé que era una buena plataforma para ellos. Ok, listo. A nivel técnico, ¿cuál sería la razón? ¿Por qué creerías? Bueno, según lo que leímos, es una plataforma robusta que ofrece estadísticas, pedidos, productos, seguimientos, métodos de pago, y sí es una plataforma muy completa. Entonces me parece que es una muy buena plataforma para este tipo de empresas. Ok. Entonces, ¿cuánto cuesta Magento mensual, Gerald, en el cuadro comparativo que viste? En el que me mostraste ahorita, en el que me mostraste ahorita. Ahí dice, $2.000 mensuales en el cuadro. 6 millones de pesos. Tiene bastante, en el marketplace que maneja, hay acceso gratuito a muchos cosas de la plataforma. Sí, ok. En mi caso, Gerald, yo hubiese puesto ahí un desarrollo propio. Desarrollo propio. Por- sí, sí, creo que le alcanza el hecho de pues que desarrolles el software propio de acuerdo al producto que tú estás manejando, puede llegar a ser bien, llamémoslo como pues generarle valor, porque lo que ellos venden o lo que ellos hacen es un producto diferencial. Entonces, creo que les puede llegar a servir. Junto con eso, pues está todo el tema de que ellos van a buscar un financiamiento. Entonces, para un inversor, el hecho de que de pronto no tengas un producto escalable, altamente escalable, o que tú dependas de un tercero, pues no va a ser tan sólido, porque pues yo, ¿por qué le voy a meter plata si después de pronto Magento cierra o Magento tal cosa y tú no puedes crecer? ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues yo me iría con un desarrollo propio. Sí, y pues los temas que yo te digo, pues digamos, hacerlo propio, pues en principio pues te cuesta, pero tú lo puedes desarrollar, pero estás desarrollando un producto altamente escalable en el tiempo que puede generarle más valor a la empresa como marca, teniendo en cuenta pues al negocio que se dedican. Profe, ya ingresé por la plataforma. Profe, profe David,
Profe. ¿Me escuchas? Profe, ya ingresé por la plataforma. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Aló? Profe, ya ingresé por la plataforma. Dime. ¿Me escuchas en la plataforma? Profe. ¿Me escuchas? ¿Volviste? Sí. Ah, bueno, Ya, listo. ya llegó la luz, menos mal ni se demoró. Entonces, entonces yo me hubiese ido por el desarrollo propio en ese, ¿vale? Ok, sí, señor. Entonces, Gerald, otra cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es todo lo relacionado a las formas de pago. Las formas de pago es un proceso muy importante dentro de todos los proyectos comerciales porque en últimas va a ser el mecanismo o va a ser la herramienta por la cual a ti te van a pagar. Es decir, por la cual se concreta realmente la operación y realmente pues lo que tú quieres, lo que tú estás trabajando como empresa, que es prestar un producto o prestar un servicio en el cual tú comercializas un producto, lo pasas de unas manos a otras y a través de ese proceso pues tú ganas una plata. ¿Claro eso está ahí? Sí, Entonces, señor. hay diferentes formas, unas más actuales que otras, y donde nosotros tenemos que entender un contexto cultural de cómo funciona el tema. Entonces, lo primero es que las tarjetas es la reina de los medios de pago. Las Ok. tarjetas siempre va a ser el medio importante, el medio idóneo para el tema de pagos, sin embargo, conlleva ciertas dificultades. ¿Cuáles crees que puedan ser las dificultades relacionadas con las tarjetas de crédito? Las cuotas de manejo, los intereses o los gastos adicionales ¿Mm? que tienen pues al usar este producto. Ok, junto con el tema de fraudes, robos, clonaciones. ¿No? Que Ok, se presentan mucho. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces unas estructuras con los marketplaces importantes, voy a poner un marketplace en nuestro contexto latino importante que es Mercado Pago. Cuando tú sí, haces el proceso con Mercado Pago como marketplace, te da un soporte de identificar si llegó a haber alguna transacción fraudulenta y en ese momento, pues ellos como empresa entran a responder, ¿vale? sí. Entonces, eso es un soporte que dan las empresas teniendo en cuenta que es algo que suele pasar. Entonces, eso para que lo tengas presente dentro del proceso. Entonces, la tarjeta, a pesar de que sí tiene sus problemas, sí sigue siendo la más importante, la más fácil, la que te brinda más la oportunidad para tu poder desarrollar como cliente todo el proceso comercial. ¿Listo? Esa es la primera. Vamos a ir viendo una por una. La otra, transferencias. Normalmente las transferencias se utilizan cuando hay un proceso de pago en el cual tú no tienes de pronto una pasarela de pagos muy profunda, sino que tú tienes que hacer un proceso por el medio del cual las personas te pagan a una cuenta y con base en el recibido de eso, pues tú lo puedes comenzar a, a pagar. Hasta que tú no lo pagues, hasta que no recibas el pago, pues tú no lo puedes implementar. Ok. Otra, PayPal, ¿cuáles conoces? PayPal, PSE, PayU, ¿cuál otro? ¿Has utilizado PSE, alguno? PSE, sí, bueno, más o menos sí, podríamos de pronto ponerlo ahí. Entonces, PayPal, PSE, PayU Latam, ¿sí? PayU es uno de los que más se utiliza aquí en Latinoamérica. Entonces, esas otras plataformas con las cuales tú puedes desarrollar un pago que tiende a ser más seguro porque es un pago que sale directamente desde las cuentas, ¿sí? No directamente desde la cuenta. Por eso no decía que más o menos el tema de PSE porque PSE sale de tu cuenta bancaria. PayPal no, ok. PayPal Ah, no. ¿Sí? PayPal es una plata que tú tienes ahí y se utiliza para los procesos que tú pagues con PayPal, pero no se te meten directamente a la cuenta del banco. Entonces, por eso, de cierta forma, es un proceso diferente. Te brinda seguridad, te brinda alcance, te brinda mayor control, te brinda mayor asesoría,
te brinda trazabilidad en tus pagos. Entonces, pues son plataformas que de hecho pues se comienzan a estructurar como una forma para tú comenzar a hacer procesos de pago. Otra, contrarreembolso. Creo que eso era tú lo manejabas así, Pago contra así. entrega, ¿sí? Sí, eso es contraentrega. Entonces, eso se sigue utilizando mucho, Gerald, pero se sigue utilizando en mercados que son muy, ¿cómo te diría? Básicos todavía, es decir, en el De tercer mundo. tercer mundo. Exactamente. Entonces, eso es algo que tiende a desaparecer. Es decir, si tú vas a Europa o si tú vas a Asia, seguramente tú no vas a encontrar pago contra entrega. Recuerda que las tecnologías hacen el giro contrario a las manecillas del reloj, no se te olvide. Entonces, en ese orden de ideas, pues es muy probable que todavía estemos en esa transición cada vez más corto, pero envolvernos en una sociedad totalmente digitalizada en cuanto a los medios de pago, llámese tarjetas, llámese PayPal. Entonces, el contrarreembolso pues tiende a no funcionar, tiende a desaparecer. ¿Eso por qué te lo digo? Porque es importante cuando tú establezcas un proyecto y tú que siempre hemos hablado que tú eres muy emprendedora, cuando tú estableces un proceso para dentro de tu empresa, pues tú tienes que entender que tienes que tener una escalabilidad, ¿cierto? Con respecto a lo que nosotros hablamos. Y la escalabilidad se transfiere en que tú tienes que tener una plataforma, un e-commerce que te permita en algún momento dejar de trabajar el reembolso, que es lo que te genera a ti el ingreso ahorita, pero más adelante poder saltar a hacer un cobro por medio de medios, por medio de pagos digitales. ¿Sí, ¿sí me hice entender, Gerard? Sí. O sea, pero yo lo que pienso de eso, de pronto sí, obviamente tú conoces mucho del tema, pero yo pienso que también es el tipo de país y el tipo de cultura. Porque en un Sí, país como Colombia se ve mucho la desconfianza, los diferentes robos, bueno, las estafas que se presentan normalmente. En cambio, en un país como Asia, bueno, en otros países es mucho más seguro y no pasan con tanta frecuencia ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que por eso es que la gente todavía usa mucho ese pago contra entrega. total, total. Y te doy 100% la razón porque es así. O sea, eso es una realidad. Y digamos, por ejemplo, te pongo un caso. Digamos, en Tunja, pues se va a demorar aún mucho más a que se vuelva como una... o sea, es más fácil que todavía primero que pase aquí en Bogotá, por poner un ejemplo, y luego salte a Tunja. Es decir, si para que aquí en Bogotá sea algo netamente utilizado, pueden faltar 5 años, a Tunja le pueden faltar 10, por ponerte unos valores, ¿sí? Sí, Pero lo cierto es que si nosotros nos proyectamos en el tiempo y nos vamos al año 2050, ¿cierto? ya En eso está 30 años, obsoleto. yo creo que ya inclusive en Tunja va a ser obsoleto, porque recuerda que las empresas, las marcas y el mismo, llamémoslo como entorno comercial, va comenzando a hacer presión también hacia los clientes. Entonces, si en algún momento, pues, no, por ponerte un caso, el almacén de cadena de Ayafuerte tiene ese éxito, Hay éxito, hay Jumbo. listo, supongamos éxito. Éxito y Jumbo. Si éxito y Jumbo en algún momento llegan y dicen, mire, por temas logísticos y de trazabilidad y por temas de la DIAN o lo que sea, y tienen una justificación, solamente recibimos tarjeta, pues la gente tiene de dos. O saca su tarjeta y aprende a usarla, o simplemente, pues, no va al éxito y no va al Jumbo y se enreda la vida, ¿sí? Y Sí, otra cosa que tú tienes que tener, presente eh, es que cuando tú vas a hacer un proceso dentro del, dentro del, cuando tú vas a hacer un proceso, digamos, comercial, tú tienes que entender el segmento al que te direccionas, ¿sí? Y el segmento el cual va llegando es un segmento que ha nacido más dentro de la tecnología. Es decir, en unos años, pues los que van a ser económicamente activos son las personas que ahorita navegan en Internet, nativos, lo que se conocen como los nativos digitales.
navegan en Internet, hacen las cosas por Internet, no les da miedo y pues obviamente cuando ellos se vuelvan económicamente activos, pues la tarjeta no va a ser la misma percepción que de pronto tenían sus papás o sus abuelos, que actualmente son los que consumen, ¿sí? Yo digo que, por ejemplo, esto que nos está pasando ahorita del COVID va a obligar a eso, o sea, al uso sí o sí, Sí, porque, por ejemplo, esta mañana me pasó con mi mamá. Mi mami nunca ha sido de pagar recibos por internet. Yo siempre le digo, mira, mami, ¿para qué te vas a ir a hacer fila? ¿Para qué te vas a ir no sé qué? Y ella no hacía caso. Pero ahorita me estaba llamando y me está diciendo, hija, ¿y cómo hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué hago para pedir la clave? Entonces le tocó, o sea, esta situación que está pasando va a obligar de pronto a que en Bogotá, en Colombia, todo se empieza a hacer por plataformas virtuales. Porque pues la gente obviamente no puede ya salir a hacer pagos de ninguna forma por lo que está sucediendo. total, total, total. Profe, ya no Entonces, veo tu pues, pantalla. ¿me? ¿Se fue? No sale tu pantalla. Y por ejemplo, pues hay muchas de los proveedores que ella maneja, hay muchos que manejan plataformas virtuales para hacer sus pagos. Y ella nunca lo ha hecho así, pero pues por la situación le tocó hacerlo. Y en ese momento, hoy dijo que iba a empezar a hacer su trámite para su cuenta virtual. Sí, total, y debe hacerlo, porque si no, en unos años pues se va a quedar enredada. Se va a Sí. quedar enredada porque todo cae hacia allá. Entonces, lo importante aquí, Gerald, es entender a quién le estamos vendiendo, a quién le vamos a vender y cuál es el medio o los medios idóneos, el medio o los medios idóneos para facilitar el proceso de compra. Porque mira, el proceso tiene una lógica y la lógica del proceso es que tú te gastas una plata o unos recursos en hacer que la gente llegue a a tu e-commerce, ¿cierto? Sí. Pero cuando la persona está allá y le gustó el producto, le gustó la página y va a hacer el proceso de compra y tú no le brindas las herramientas de pago que él necesita utilizar, ¿qué crees que pasa? Pues la persona dice, ay, no me voy para otra plataforma que me sea más fácil realizar el pago. Abandona, abandona. Y cuando abandona, eso digamos a nivel de los indicadores se llama el porcentaje de rebote, para que lo tengas presente. Porcentaje de Ok. rebote, es decir, cuando te hablan del porcentaje de rebote, es el porcentaje de abandono que tiene la página. Entonces, la persona simplemente abandona y entonces, en el momento en que abandona, esa plata que tú te gastaste en traerlo a la página web, a tu e-commerce, pues se perdió. Y en el momento en que esa plata se perdió, Profe. te volviste menos que. En el momento en que te gastas una plata en llevar a una persona a un local comercial y esa persona no compra, pero tú sí te gastaste la plata en traerlo, te vuelves menos que, Mm, ¿eficiente? menos rentable, Ok. ¿sí? Te vuelves menos rentable. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tú te vuelves menos rentable, pues, pues en ese momento, pues te conviertes en una área. Profe, se Eh, escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchas? Sí, pero se escucha un poquito entrecortado. Aló, aló, aló. Sí, te escucho. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que tienes que hacer es tratar de que la persona que tú llevaste y con la cual te gastaste un dinero, pues se termine convirtiendo en una venta para rentabilizar tu operación. Bueno, Profe, una consulta. Nosotros en el trabajo le llamábamos o escuchaba yo el término rebotes. Y era porque cuando lográbamos llevar a la sala de ventas una persona y no tenía de pronto la capacidad económica o se le hacían los intentos de crédito, porque pues el producto que nosotros vendemos, el más económico, vale 7 millones de pesos. De los que no compraban, o sea, los que habían intentos de compra o intentos de crédito y no compraban, se les llamaba rebotes. ¿Es a lo mismo a lo que nos referimos acá? no, no creo, mi Gerard, porque cuando hablamos del porcentaje de rebote, nos estamos refiriendo netamente al mundo digital.
Ok, Es un indicador que se mide y a través de la analítica dentro del mundo digital. De hecho, es un indicador de Google Analytics. ok. Digital. Entonces, te vuelve menos rentable. Claro, Millera, eso Sí, es señor. importante que lo tengamos presente. Entonces, dentro del funcionamiento que nosotros tenemos que tener listo Profe, ¿no para esa vimos el de domiciliación bancaria? domiciliación, es como, ese sí ya está mucho más en desuso y la domiciliación bancaria hace parte de cuando tú vas, pagas directamente al banco y tienes que hacer todo el proceso de mandar la foto del, del Que descargas recibo. como un PIN. No, 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 no. Vas y pagas. Yo te digo, Geraldine, consígname a la cuenta número tal, 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 tal. Me mandas un recibo de la consignación. Ok, Es eso. ¿Por qué está ok. cayendo en desuso? Porque las personas que entran a un e-commerce en digital, ¿qué creen que buscas? ¿Qué creen que buscas? ¿Qué crees que buscan aparte de encontrar los productos? Pagar de una vez, o sea, que la persona, como empresa, asegurar la venta y no que se pueda arrepentir en el proceso de ir a hacer el pago al Y banco. como cliente, ¿qué buscas? La facilidad de no tener que ir a hacer una fila, Exacto. sino la efectividad de hacerlo ya. Para eso me voy al local comercial, Claro, si me ¿cierto? van a poner a hacer filas y a Sí. perder tiempo. Entonces yo no voy a hacer la fila en el banco y después tal cosa y otro proceso y entra el mail. No, eso ya está cayendo en desuso precisamente por lo que tú dices, que la gente busca confort, busca comodidad y precisamente pues para eso es que entra al mundo digital, ¿vale? Ok, Pues dentro del funcionamiento, el cliente online introduce todos sus datos de pedido. Posteriormente, a la hora de pagar, se redirige al banco, es decir, la transacción comercial, llamémoslo así, y se envía la información del pedido. Imagínate que todo esto que estamos hablando son datos, ¿no? Es sí, data, señor. datas. Entonces, luego de eso, el cliente introduce el cifrado con SSL, que si tú has visto las páginas que tienen un candadito. Sí, que son páginas seguras, como la que Exacto. estamos mirándose en este momento, la de Meet, ahí aparece el candadito. Sí, eso es SSL, Gerald, para que lo tengas presente. Ok. Es decir, cuando tú encuentras, SSL es el candadito de es el seguridad. candadito, ajá, son como los códigos de seguridad, de verificación y de seguridad. Entonces, una página que tenga un e-commerce donde haya una transacción comercial y no tenga SSL, pues ya de entrada genera desconfianza. Ok. Entonces, si por ejemplo tú vas a hacer eso, pues deberías tener tu certificado de SLL para darle seguridad a las personas que sus datos, la información, pues es segura de manera de que le den más confianza en el momento de introducir su código de verificación, ¿vale? La información de las tarjetas. Y su código y los tres numeritos que aparecen en la parte de atrás. Después de eso, el banco comprueba la validez de la tarjeta y en caso de ser afirmativo, se abona en la cuenta del vendedor, es decir, del comercio. ¿Ok? Sí. Y en ese momento, pues el banco le informa al comercio el resultado y ya que hace el comercio, Envía el producto. Pero eso ya lo hace despacho. la plataforma automáticamente, ¿no? Y si tú tienes un buen backend, sí, pero si tú no Oh, tienes un backend, te toca estar pendiente del recibido. O sea, y muy buena tu pregunta, porque tu pregunta radica en, oiga, si yo no tengo, por ejemplo, en el caso de, de, Shopify. de Shopify de pronto, si tú no tienes un buen backend, pues simplemente a ti te toca estar es pendiente de las transacciones que hubo para hacer un proceso manual, de De manera los que de envíos. pronto manual o un poquito más operativo, de manera de que tú puedas comenzar a hacer el despacho, pero si tú tienes un buen backend, pues simplemente automatizado, pues ya se casi que se manda directamente la orden a bodega o a despacho o donde tú tengas los inventarios para que en ese momento pues tú puedas ya hacer ya ni siquiera no hay un proceso humano, sino inmediatamente pues ya se inicia todo el proceso para que al cliente le llegue el producto.
Ok. ¿vale? Entonces, mira que todo este proceso, prácticamente todos estos 5 pasos pasan en fracción de segundos, ¿no? No pasa ni un Sí, minuto, no sí, pasa eso ni es un minuto. que prácticamente, o sea, eso en la mayoría de las plataformas es automático, o sea, un minuto y ya aparece ahí el Exactamente. aprobado. El problema muchas veces pasa cuando en este punto número 4 hay una tarjeta falsa o una tarjeta clonada, el banco no lo identificó y te informó que sí era válido y en algún momento te llega una plata, pero después te la reversan. ¡Tin! Se devuelve esa plata. Y Y a veces ahí no es es, fácil darse cuenta. y si tú no eres organizada o tú no tienes un sistema que de pronto te genere una alerta en donde te diga, ok, esta plata que entró se acaba de ir, y tú no caigas en cuenta, pues ni siquiera, pues obviamente el banco tiende a informar, ¿no? Pero si tú no te das cuenta, lo más probable es que de pronto entró la plata, reversaron la operación y tú te quedaste sin producto y sin plata y no te diste cuenta. Y normalmente eso pasa así, o sea, si el banco informó que sí, Ujú. ¿el que Si el paga es banco la empresa? normalmente no. Normalmente los bancos, porque es que mira que esto, el que falló acá fue el banco, ¿no? Claro. El que falló aquí fue el banco en el proceso de verificación. Entonces, normalmente son los bancos los que cubren eso, normalmente. Pero pues el banco ya entra a un proceso de investigación, ¿no? Y se Ok. pueden demorar semanas o hasta meses en evidenciar si realmente fue el banco el error o hubo algo eh, truculento en alguna parte del proceso y, no se responsabilizan por ese valor. Ok. ¿Listo? Entonces, eso es relacionado con los temas de pago. Ventajas e inconvenientes del pago con tarjeta, que es el medio principal. Entonces, ya como lo hablamos, es el método más extendido, incluyendo tarjetas crédito y tarjeta débito. ¿Por qué entra la débito ahí? Porque ahí se considera como el PSE, ¿sí? Ok. El PSE es donde nosotros trabajaríamos con una tarjeta débito. Hasta hay bancos hoy en día que te generan un código de tarjeta virtual de crédito, ¿si has visto? Entonces tú tienes una tarjeta, tú puedes tener una tarjeta de crédito con tu cuenta débito. En el caso de Bancolombia, tú lo que haces es que pasas la plata de tu cuenta de ahorros a esa tarjeta virtual y con esa tarjeta virtual tú haces compras en el mundo en los e-commerce, ¿sí? Y es una tarjeta Mastercard, es decir, Y tiene según lo que yo un, tengo entendido, no cobra cuota de manejo. y no cobra cuota de manejo y tú puedes sacar la plata de la tarjeta y la vuelves a la pasas a la cuenta de ahorro o tú dices, bueno, voy a comprarme un libro, ahorita en la página web de Panamericana me vale 50.000 pesos y coges solamente el valor que necesitas y lo pasas a esa tarjeta virtual, ¿sí? Pero Simplemente coges eso y ¡tim! Lo pasaste ahí, dime. algo salido del tema es que yo en Tunja no he visto Panamericana, en Tunja no hay Panamericana, tú que trabajaste con No, ellos. no, Miguel, Ah, porque es un mercado muy chiquito y el ah, montaje de la infraestructura es muy costoso. Entonces, no es rentable, ok. no es rentable. Entonces eso pasa con la tarjeta se llama la iCard de Bancolombia. Entonces, es una forma en que las personas que no tienen acceso a tener una tarjeta de crédito pueden hacer compras virtuales. Claramente, esa tarjeta no te sirve para el mundo, ¿no? ¿Para qué? Solamente para el mundo físico. Es decir, si tú quieres ir a un local del corral, no puedes hacerlo. Ok, Eso solamente te sirve para digital, para el virtual, porque tú ni siquiera tienes una tarjeta física. Tú lo que tienes es ok, un código, ok. ¿vale? Sí, Ya señor. hablamos uno de los inconvenientes, probabilidad de fraudes, tarjetas clonadas, robadas, suplantadas, que le cambian el chip. ¿Qué es eh, phishing? y a través del phishing o otros métodos que le copian el chip, Ok. el chip. Mejoran mediante el sistema 3D de seguridad, aunque cae el porcentaje de conversión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo te hablo del porcentaje de conversión, ¿sabes a qué me refiero? Cuando No. hablamos de conversión,
cuando nosotros hablamos de conversión, Gerald, ten presente que está haciendo referencia al número de personas que entran a tu página de internet y se convierten en una venta. Ok. ¿Listo? Entonces ese es otro indicador que se trabaja mucho. ¿Cuántas personas que entraron a tu página y tú comienzas a armar los KPIs? Pues más adelante lo ves. Tú comienzas a armar los KPIs de cómo, de cuántas personas de las que entraron efectivamente se volvieron en ventas efectivas. Entonces, entraron 100 y solamente una se volvió efectiva. Entonces, tú ahí ya puedes sacar un KPI y de hecho tú puedes comenzar a hacer un análisis en donde la gente está abandonando la página para identificar si es que no entendieron o es que no les gustó la información o es que tú no tenías el método de pago. Entonces, así comienza a funcionar el tema. ¿Listo? Ok. Y bueno, entonces hay sistemas que te hacen la verificación, pero muchas veces cuando tú haces ese proceso de verificación, la gente se queda y se va. Entonces, por ejemplo, yo no sé si tú has visto algo que es como compruebe que usted no es un robot. Ah, ok, sí, de verificar el ¿Sí? cachet. Exacto. Entonces, yo no sé qué te ha pasado, pero hay veces que te ponen unas imágenes todas raras, uno al final, uno le da y le da y le intenta y no, No ¿m? deja seguir. No deja seguir. Entonces, pues cuando tú intentas y no te deja seguir, pues simplemente tú lo que haces es abandonar, ¿sí? Sí. Entonces, tener esos métodos muchas veces lo que hace es disminuir el porcentaje de conversión. Ok. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, Gerald? No, profe, hasta el momento todo ha estado claro. Listo. Entonces, seguimos. ¿Recuerdas de nuestra pregunta más importante? Este cuadrito siempre te lo va a mostrar. Este Sí. cuadrito está claro. Esto es como todo lo que nosotros tenemos que tener presente. Bueno, hemos visto lo de la ventaja competitiva. ¿Cuál vendría a ser la pregunta que nos tenemos que hacer siempre en este bloque, Millera? La pregunta. ¿Cuál va a ser mi USP? O sea, si Ajá. voy a ser el más económico, el mejor, o ¿la otra Tengo un cuál es? producto diferencial, voy a ser el O un más producto barato diferente. o tengo el mejor servicio, ¿cierto? La pregunta mágica es ¿por qué a mí? No se te olvide, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Listo? Ok. Esto lo vamos a ver más adelante, que es cómo llevamos las personas a la página. Bueno, por aquí está la parte de conversión, es todo lo que tiene que ver con la experiencia tecnológica que vimos la clase pasada. ¿Okay? Cómo Ok. nosotros tenemos una página que sea una que genere una buena experiencia a nivel tecnológico y que le dé un soporte a la compañía. Y por el otro lado, pues los medios de pago. ¿Listo? Entonces, qué hace falta y qué tenemos que nosotros tener presente? Toda la operación logística dentro de esta parte, que es el entregar. ¿Cómo entregamos nosotros? Entonces, dentro de eso hay diferentes modelos que nosotros podemos tener presentes. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que tener una eficacia. Bueno, y la eficacia la tenemos que ver desde la óptica de que debemos generar una experiencia al consumidor que sea coherente con nuestra propuesta de valor. Entonces, ¿qué significa eso, Gerald? Que si yo no le presto un servicio, por ejemplo, si mi propuesta de valor es que yo soy el diferente, yo soy el único, y la experiencia de compra es nefasta, la página es lenta, no encuentra dónde pagar, es coherente con lo que yo estoy ofertando de pronto en la televisión o en la comunicación o en la publicidad que yo hago, No, señor. ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo que se busca es que tú seas eficaz desde ese punto de vista, que la experiencia sea coherente, la experiencia de navegación, la página sea congruente con lo que tú ofertas, ¿vale? De manera que tú puedas ser rentable. Acuérdate que el negocio de cualquier, el objetivo de cualquier negocio es ser rentable. Entonces es completar el ciclo total. El ciclo total de generar una comunicación, llevar las personas a la página web, al e-commerce, que la persona navegue, que la persona vaya al carrito de compras, que la persona compre y que posteriormente tú puedas cobrar. Y entregar y cobrar
y entregar y dejar al cliente feliz. Entonces, eso es cerrar totalmente. Sí, ahí es donde tú te vuelves rentable porque con algo que tú ya sabes, en el momento en que un cliente queda satisfecho, pues es muy probable Vuelvo a comprar. que vuelva a comprar, pero el costo de llevarlo ya disminuye. Entonces, en ese momento tú te vuelves más rentable. Bueno, Ok. entonces, ten presente, número uno, que el e-commerce es internacional, ¿no? Su escenario, su centro de operaciones es cualquier lado del mundo. Eso es súper importante. Si tú haces un e-commerce para vender solamente en tu barrio, no tiene sentido. En ese orden de ideas, pues tú haces otras cosas. De pronto, como lo que tú has implementado, a mí me parece que lo que tú has implementado ha sido acertado bajo el modelo de negocio y bajo la estructura del mercado en el que tú te encuentras. Porque si tú solamente ibas a vender en Tunja, pues de pronto tener el e-commerce pues te generaba más gastos que de pronto lo que tú podías llegar a mejorar las ventas con respecto a lo que ya podías hacer a través de las redes sociales, ¿no? Que tú lo estabas vendiendo por ahí, ¿no? Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que tener la mente que el e-commerce es para expandirse a mercados. A raíz de eso, si tú vas y miras los tres casos que tú analizaste de las tiendas online, los tres querían irse a otros mercados, ¿no? La Sí. tiendita chiquita no quería hacer la tienda online para seguir vendiendo en su ciudad turística. La No, tiendita ellos online querían quería no, a los venderle a los extranjeros. a los extranjeros y de otros mercados, ¿no? Sí. De otros mercados. Entonces, en ese orden de ideas, esa es una premisa importante. Entonces, nosotros tenemos que entender qué pide la gente. Número uno, Gerald, los compradores piden a tiempo, que les entregues a tiempo. No hay nada peor para un comprador que genere un pedido y que el pedido no le llegue. Entonces, que le entregues a tiempo. Para eso Ok. la persona entra a un medio digital, el cual es más rápido, entre comillas, se asume que es más rápido, se asume que es más eficiente, se asume que tiene unos procesos de logísticos mejores. ¿Mm? Entonces, en esos días, eso es una de las cosas que piden los compradores. ¿Qué más piden los compradores? Que los plazos sean cortos, ¿sí? Los plazos de atención, los plazos de pago. Por eso es que yo te decía que el sistema de bancario de irte no tiene sentido porque pues yo busco plazos cortos. Entonces, si yo me voy al banco y me demoro un día, 2 días en ir al banco hasta el tercer día oficializo el inicio, y si tú te demoras 2 días en entrega, pues ya se me fue una semana y yo Me necesitaba queda eso más rápido. fácil ir a una tienda. Y pues yo lo necesitaba rápido. Entonces, en ese orden de ideas, pues la importancia de que los plazos sean cortos, los plazos de entrega sobre todo. Otra cosa importante, Gerald, que la mercancía o el producto que tú recibes esté en buen estado. Si tú no generas, si tú no tienes si tú entregas rápido, pero tú entregas en mal estado, ¿tú crees que la gente va a llegar a decir, ay, me entregó rápido, pero me lo entregó en mal estado, entonces quedo satisfecho? No, bien, no. Obvio no, ¿cierto? Entonces la gente, y mira que las personas que compran por internet muchas veces tienden a ser muy exigentes, muy, 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 muy exigentes. De hecho, casi que más exigentes que de pronto lo que las personas quieren en la parte física, eh, real. Entonces, las personas en internet buscan que las cosas les lleguen bien. Y además, porque, ¿qué pasa? ¿Tú crees que el hecho de recibir la mercancía o recibir algo que no es, o recibir algo en mal estado, es una de las posibles miedos que tengan las personas en el momento de hacer la compra? Señor, ¿Tú aló. crees que en el momento en que una persona entra a un e-commerce, quiere realizar una compra, uno de sus posibles miedos es que efectivamente el producto le llegue o que le llegue después o que le llegue en mal estado? ¿Tú crees que eso es un posible miedo? Sí, claro, y a veces que una cosa es lo que uno ve y pueden cambiar, o sea, uno se imagina, ve, uno mira cierta imagen y supone que el material es tal, que el tamaño es tal, y a veces esas cosas pueden no ser
lo que el cliente espera. Entonces, más Sí. aún cuando uno espera al menos un producto con ciertas características y llega averiado, o sea, es peor todavía. Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante eso. Bueno, otra cosa, amabilidad. Y aquí es donde Cristo comienza a padecer desde la parte estratégica, porque tú puedes tener una muy buena página, tú puedes tener una muy buena usabilidad dentro de tu página, puedes tener una muy buena propuesta de valor definida, eh, puedes tener una pasarela de pagos amplia, pero tú generas la venta y el almacén, más que el almacén, el servicio de envíos o el courier que tú utilizas para que entregue los productos a tus clientes, es todo lo contrario a la filosofía que tú propones. De pronto no son amables o son groseros o no prestan la atención que se debería prestar. En ese momento, pues tu propuesta de valor pierde efecto, ¿cierto? Es Sí, por claro. eso que muchas veces las empresas buscan tener aliados o proveedores o canales de distribución o sistemas de apoyo, como lo puede ser un servicio logístico, que compartan sus valores, Ok. para que realmente la propuesta de valor sea muy entregada al cliente, sea muy sólida. De hecho, mira que las ventas de Servientrega aumentaron en el momento en que le comenzaron a hacer entender a las personas que entregan los paquetes cómo ellos hacían parte en la planeación estratégica y la importancia que ellos tenían en el momento de hacer las entregas. Y en ese momento, pues de pronto alinearon y los clientes de Servientrega, pues comenzaron, tanto de pronto con empresas como consumidores finales, comenzaron a entender que Servientrega podía ser un muy buen aliado en cuanto a su propuesta de valor. Sí, ¿Vale? señor. Sí, señor. Entonces, dentro de todo este ciclo de logístico, dentro de nuestro e-commerce, hay varias cosas. La primera es que nosotros tenemos que aprovisionarnos. Y cuando hablamos de aprovisionarnos, ¿a qué hacemos referencia? Em, Visto desde la óptica de un e-commerce, ¿no? Aprovisionarnos desde un e-commerce. Sí, o sea, ¿qué vendría a ser aprovisionamiento para ti? Pues Como, tener una plataforma robusta, tener una plataforma con buena calidad de imágenes, con buena variedad de productos, no, 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 con buen, ¿no? no. Con ¿Qué buenos proveedores, con una buena empresa, por ejemplo, en este caso de entregas en el tema logístico, la entrega de los productos. No, porque todavía no estamos entregando, Gerald. Estamos hasta ahora en aprovisionamiento. Entonces, ya tendría que entrar a leer lo que está ahí. Entonces dice Cuando nosotros hablamos de aprovisionamiento, Gerald, estamos haciendo referencia a cómo conseguimos la materia prima o en sí en el e-commerce los productos que nosotros necesitamos para comercializar. ¿Sí? ok. Entonces nosotros podemos tener unos productos que sean propios, como también nosotros podemos tener unos productos que sean adquiridos de un tercero. Es decir, ¿los compramos de qué? Los compramos no sé, los compramos del éxito, ¿sí? Los compramos del éxito y en ese orden de ideas, pues lo que nosotros hacemos es mirar cómo esos productos que nosotros compramos del éxito los podemos llegar a tener para nosotros, ¿sí? En el tiempo correcto, ¿sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, a eso lo conocemos con aprovisionamiento. Entonces, la parte de aprovisionamiento, más que con los couriers o con los servicios logísticos, está relacionada con los proveedores. Bueno, y por eso es que nosotros los tenemos acá, donde está Ok. mi manita, los proveedores. Entonces, primero nosotros miramos cómo tenemos los productos que necesitamos. Una vez tenemos claro eso, pues nos toca proceder a almacenarlos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo los almacenamos? ¿Tenemos que tener todo en inventario? ¿Tenemos que Mm, tener nada en inventario? ¿Tenemos que tener algunas cosas en inventario? ¿Mm? No hay una respuesta, vale, una ¿correcta o respuesta incorrecta? correcta, exacto, no hay una respuesta correcta o incorrecta.
Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿cómo nosotros almacenamos eso? ¿Por qué? Porque el almacenaje te va a conllevar un proceso logístico, ¿sí? Que significa o bodegas o espacios físicos dentro de la empresa, un control más rígido, personal. Entonces, en ese orden de ideas, pues tú tienes que tener claro cómo vas a manejar tu proceso de almacenaje, ¿vale? Sí, señor. Luego del proceso de almacenaje viene todo lo que es el picking. ¿Has escuchado esa palabra, el picking? No, no la tengo ¿No? clara, la verdad. Bueno, cuando nosotros hablamos del picking, estamos hablando del proceso de generarle un pedido al cliente. Un pedido al cliente. Es decir, nosotros ya recibimos que Geraldine hizo un pedido por la página de internet, quiere un libro. Ahora yo tengo que hacerte el proceso, llamémoslo como de facturación y de aprobación a ti, a Geraldine, ¿sí? Entonces el picking se hace cliente por cliente, no se hace un picking general, es un proceso para Geraldine, es un proceso para David, entonces es donde le llega un correo donde su pedido fue confirmado y entonces internamente en el backend hay un pedido que ya tiene un código que está atado a Geraldine y ese código pues está haciendo el resto del proceso de el empaque, la facturación, la expedición, la confirmación a la empresa logística. Pero todo eso pasa sin que el cliente se dé cuenta. Total. Nada de esto pasa nada de esto que hemos visto El acá, cliente lo percibe. el cliente lo percibe. Por eso es que yo te decía que tener un backend sólido es súper importante porque mira todo lo que pasa detrás del telón, Sí, ¿sí? Pasan una cantidad de cosas que todas las que están ahí, lo cierto es que le agregan valor al cliente, ¿no? ok. Todas le agregan valor al cliente, es decir, tener los productos que el cliente quiere en el momento que quiere, que estén bien almacenados para que estén en un buen estado, que llegue realmente a nombre mío lo que yo pedí, eso hace parte del picking. Entonces, todo eso pues hace que la experiencia y que la oferta de valor que tú promulgaste pues realmente se cumpla y yo lo perciba, no como está aquí planteado, sino yo lo perciba como un servicio, ¿no? Sí, señor. Que se llamaría de pronto el servicio de entrega. El humano normal dirá el servicio de entrega, pero él nunca se pone a pensar el aprovisionamiento, uy, el almacenaje, cómo lo hará la empresa, uy, cómo harán mi picking, mi packaging. Nada de eso no lo piensa el cliente, pero pues es importante para que al final él perciba lo correcto, lo que nosotros queremos que él perciba, ¿vale? Entonces el picking hace parte de eso, generarle el pedido a cada una de las órdenes de compra que llegan, llamémoslo así, a cada una de las órdenes de compra. Luego viene el packing y a eso hace referencia a que yo te tengo que empacar a ti, acorde a lo que tú compraste, el producto que tú pediste, ¿sí? Es decir, Sí, con las condiciones que se necesitan. Yo no puedo empacar todo igual. Si tú compraste un pocillo o compraste un libro, pues yo no puedo empacar igual el pocillo que el libro. sí, Seguramente voy a necesitar un empaque diferente, voy a necesitar un envoltorio diferente, voy a necesitar de pronto una máquina diferente. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo necesito entender el producto que tú pediste, bajo qué condiciones yo lo tengo que enviar, ¿vale? sí, Y señor. después de esa parte, pues viene la logística inversa. Y la logística inversa es todo lo que pasa después de la entrega de pronto del pedido, ¿sí? Hay una devolución, ¿cómo se va a manejar esa devolución? Hay muchos almacenes que manejan muy, muy buenas políticas de devolución, como hay otros que manejan unas políticas de devolución fatal. Entonces, por ejemplo, algo falló en el proceso y tú habías pedido una talla 35 de zapatos y te llegó una talla 40. Eso puede ser, dependiendo de la empresa, o un infierno o un proceso manejable. ¿Mm? Hay empresas que cuando tú haces una devolución, te lo traen casi que el mismo día, ¿sí? Número uno. Número dos, no te cobran que tú regreses el pedido. Hay muchas empresas que te cobran. Ah, sí, Geraldine le llegó mal, pues te necesitamos que nos haga llegar los zapatos que le llegaron mal a tal dirección. Y eso a ti ya te cuesta plata.
¿Mm? claro. Entonces ahí el servicio comienza a verse, pues, verse afectado. Todo lo que viene con relación a las incidencias, cuando nosotros hablamos de incidencias, es incidencias con el proceso del envío, de la logística. Por ejemplo, una incidencia se le llama cuando un camión, por ejemplo, va por la vía del llano y se hay un derrumbe y el camión con la mercancía se quedó trancado. Ujú. Entonces, eso es una incidencia que nosotros como empresa debemos tenerlo claro para informarle al cliente que su pedido puede estar retrasado. ¿M? Ok, Porque la vía se va a abrir en 3 días. Entonces, ya la propuesta de valor que yo le había dicho que llegaba al día siguiente, pues ya no se la voy a poder cumplir. Y yo, dentro de mi proceso, no voy a esperar a que él diga, oiga, ¿qué pasó con mi proceso, con mi pedido? Sino yo le aviso antes de que eso pase. Y eso hace parte del servicio, ¿vale? sí, señor. Y todo lo que tiene que ver con atención al cliente, todo lo que tiene que ver con resolución de dudas, de preguntas, de inquietudes, de PQR. ¿Sabes qué es un PQR? Quejas, reclamos, sugerencias. Quejas, peticiones y reclamos, ¿vale? Ok, sí. Dentro del proceso de almacenaje, Gerald, hay 3 modelos, que son los que yo te mencioné hace un ratico. Tenemos un stock total, es decir, nosotros no comunicamos ni vendemos nada en nuestro comercio electrónico que no tengamos físicamente en una bodega o almacenado en nuestras estanterías, ¿ok? Sí. Eso nosotros lo tenemos, nosotros vendemos todo lo que realmente tenemos. Bueno, eso tiene unas ventajas y unas desventajas. Una ventaja es la rapidez, porque si tú lo estás vendiendo, pues lo tienes ahí a la mano y lo puedes despachar, ¿cierto? Es decir, no depende del proceso de aprovisionamiento. Pero, pues obviamente te va a consumir mucho espacio o puede que te consuma no solo espacio, sino que te consuma recursos y que tú no puedas de pronto tener una long tail muy amplia, ¿vale? Sí, señor. Listo. Stock cero, vendes, pero no tienes absolutamente nada en inventario. Nada ¿Qué en es como lo inventario. manejamos nosotros? Que es, sí, tú creo que lo manejabas así, o sea, tú te llegaba un pedido y con base a eso, posteriormente hacías un pedido a un tercero y ahí sí despachabas, ¿sí? Sí, señor. Ok, entonces eso viene a ser un stock cero. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Eso igual lo vamos a ver más adelante. La otra clase, las implicaciones pues son que de pronto los tiempos se te extienden, pero de pronto tú puedes tener una mayor cobertura y una mayor oferta en tu e-commerce. A mí Bueno, algo que me pareció bueno de eso era que algunas empresas, la mayoría de los proveedores lo manejaban, era que, por ejemplo, si yo quería solo una prenda, ujú, yo le decía, bueno, quiero solo esta prenda, envíenmela a tal dirección, daba automáticamente la dirección del cliente y él despachaba. y él despachaba Ujú, directamente a la casa del cliente. Y nos ujú. enviaba la factura, obviamente para que el cliente no viera la factura física, no le iban a enviar en la bolsa, sino que nos la enviaban por correo. Claro, total. Entonces eso es súper bueno. También tiene sus implicaciones, ¿no? ¿Cuál crees que podría ser una implicación del sistema? El volumen de compra con el No, proveedor. no, que tú pierdes control del servicio, Ah, ok, sí. ¿sí? Tú pierdes control porque ya lo está haciendo es él. Entonces ya te toca pegarte a lo que él vaya a hacer. Entonces tú pierdes un poquito de control. Pierdes harto control, No, y de mejor pronto, dicho. pues con respecto a los empaques, a la Ujú. forma de, Del no sé, si tú le servicio. pones una bolsita con un chocolate o con una tarjeta, pues ya no lo vas a poder hacer porque se lo van a enviar directamente Ujú, ujú, del proveedor. ujú. Y le va a llegar de él, no le va a llegar de ti. Sí, Lo compró en tu local, pero no le llegó de ti. sí, Entonces, pues, obviamente, dependiendo de todo, pues eso podría afectar, ¿vale? sí, señor. Y el sistema mixto. Y el sistema mixto es que maneja ambos. Hay Ok. una clasificación de productos, se le asigna o no un stock mínimo. Entonces, hay productos de los cuales tenemos el inventario y hay productos de los cuales vendemos, pero sin tener inventario.
Ok, Entonces tú ya defines. Entonces, por ejemplo, nuestros paretos los tenemos inventario, el resto no los tenemos físicos, pero los vendemos. ok. ¿Claros? ¿Con cuál te irías tú? Tres, en principio. Pues a mí me ha ido bien con el stock cero. Listo. Yo tuve el stock total con el local de calzado y ¿Mm? después, no, el stock cero me pareció muy bueno. Sí, listo, súper, súper. Listo, Gerald. La otra clase seguimos viendo esto. Gerald, quiero que hagas una investigación sobre cómo es el proceso de Amazon logístico para el despacho y todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con qué, con los productos. Ok, sí, señor. Una investigación bien chévere con unas diapositivas y lo presentas la próxima clase, ¿vale? Listo, profe. Listo, Yeren. Entonces nos hablamos mañana y nos vemos Bueno, con el proyecto. que Chao, estés pues. bien. Listo, sí, señor. Hasta luego.